Nuestro Señor tiene misericordia a pesar de nuestra incredulidad. Y eso es algo que nosotros debemos de notar, que su plan siempre se va a cumplir a pesar de nosotros mismos. Dios es poderoso. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy, domingo de resurrección, realmente hemos pasado una Pascua bastante diferente en familia, ¿verdad? Hemos podido tener un tiempo especial de Santa Cena, les animamos a eso, me acuerdo el día miércoles. En verdad ha sido un buen tiempo y el día de hoy quiero precisamente hablarte de ese punto, de ese tema. Le he puesto a esta enseñanza paz a puertas cerradas. Paz a puertas cerradas, precisamente un momento en el que el Señor Jesús se aparece a los discípulos cuando ellos están encerrados. Fíjate, Juan capítulo 20, versículo 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. La Biblia comienza diciendo, ese domingo al atardecer. Hemos estado viendo la misma enseñanza en el día, creo que jueves más o menos, anterior. Y estuvimos viendo de que en la mañana las mujeres habían ido tempranito para el sepulcro y los ángeles les habían mandado a darles el anuncio a los discípulos. También se había encontrado con María Magdalena el Señor, luego también con los dos de Emaús. El Señor quería que los discípulos se enteraran que Él había resucitado, pero ellos no habían creído. En todo momento, en todos los anuncios que les dieron, no habían creído. Y es por eso Él se presenta en el atardecer. Dice, ese domingo al atardecer. Así que Jesús había hecho varias apariciones, pero los discípulos habían quedado como incrédulos. Así que mi primer punto está allí, que Él, el Señor Jesús, a pesar de la incredulidad, el Señor se presenta. Dice en Marcos capítulo 16, incluso más tarde, el versículo 14, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después que resucitó. Entonces nuestro Señor tiene misericordia a pesar de nuestra incredulidad. Y eso es algo que nosotros debemos de notar, que su plan siempre se va a cumplir a pesar de nosotros mismos. Dios es poderoso. En otras versiones dice que se les presentó y los reprendió, o sea, les llamó la atención fuertemente. Así que nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso y que su propósito se va a cumplir con virus, sin virus, estemos encerrados o no, su propósito se va a cumplir de todas maneras. Vamos a ver, por ejemplo, hablando de esto, de que su propósito se cumple de todas maneras a pesar de nuestra incredulidad, en el caso de Pedro. Pedro había sido encarcelado y aquí en Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. En Hechos, el mismo capítulo, fíjate la misma historia, pero un poquito más adelante, en el versículo 14, Pedro ya había sido liberado milagrosamente, el ángel había venido en la noche, le había abierto las puertas de la cárcel y él había salido, mientras la iglesia seguía haciendo oración para que él sea liberado. Fíjate, dice, cuando ella reconoció la voz de Pedro, es decir, cuando Pedro estaba tocando la puerta, había una chica que estaba atrás de la puerta, ella dice, se alegró tanto que en el lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, dice, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando, cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron y quedaron asombrados. Qué interesante, ¿no? La iglesia oraba fervientemente porque Dios liberara a Pedro. Y cuando Dios cumple su oración y Pedro está a la puerta tocando, oye, ábrame. No, está loco, debe ser cualquier otra persona, no es Pedro, olvídate, no le creían a la chica. Pero a pesar de la incredulidad, a pesar de que nosotros no creamos, Dios va a hacer su obra.
Fíjate lo que estoy diciendo. Porque vemos la mano de Dios a pesar de las circunstancias. Aunque no creamos, se va a cumplir su propósito, porque Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a pesar de su incredulidad, mi primer punto, pero también a pesar de las puertas cerradas. Vamos a continuar. Versículo 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, o bien cerradas, dice, porque tenían miedo a los líderes judíos. Parece bastante similar a lo que estamos viviendo, ¿verdad? A puertas cerradas. El día de hoy también muchas personas tienen temor porque ha llenado el temor a las diferentes familias, temor a la muerte, temor a la falta de provisión, temor al futuro, ¿verdad? Y ese temor ha venido así tipo como los discípulos tenían temor. Entonces, porque obviamente ellos tenían temor porque habían matado a Jesús. Y ellos esperaban que también mataran a todos sus seguidores. Pero en medio de las puertas cerradas, nosotros podemos ver un milagro. Ellos en medio de puertas cerradas vieron un milagro, vieron a Jesús en medio de esto. Es decir, el Señor se va a manifestar a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra vulnerabilidad. Nosotros podemos ver su mano milagrosa en nuestras casas. Allí cerradas nuestras puertas podemos ver milagros de provisión. No nos desesperemos, Dios es el que provee. Dice la Biblia que su nombre es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Así que no te desanimes porque Él es un buen Padre. No te desanimes en medio de esta incertidumbre, ¿verdad? De las cosas que están sucediendo, de cómo los números están avanzando. No, nosotros tenemos que creer. Y allí es donde nosotros vemos la mano de Dios, que a pesar de su vulnerabilidad, Dios se iba a manifestar. Mi siguiente punto está aquí en el versículo mismo 19. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Ellos habían experimentado una tragedia. Habían muerto realmente ese maestro a quien amaban fielmente, lo seguían. Y a pesar de eso, en medio de su circunstancia difícil, lo había predicado mi esposa el día jueves, ¿verdad? Lo habían abandonado a Jesús. Ellos habían visto también a Jesús golpeado, crucificado, ¿verdad? El pueblo mismo quería a un ladrón y despreciaba a Jesús. Lo hemos visto en esta semana, en estos días, en las películas, ¿verdad? Había sido bastante traumático. Inclusive los dos de Emaús, los dos discípulos que estaban camino hacia Emaús, la Biblia dice que estaban tan tristes que cuando Jesús se les presenta, ellos no lo pueden reconocer. Y ellos le dicen que eres el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Entonces, es como ver la realidad, ver la tragedia y decir, ¿qué más sigue, verdad? ¿Qué más sigue en medio de esto? ¿Cuándo se acaba? Es como no encontrar salida porque nuestros ojos están mirando la realidad, ven lo mismo. No sé si te parece bastante semejante, ¿verdad? A lo que estamos viendo ahora. Preguntas como, ¿qué más sigue después de todo esto? ¿Cuándo se acaba? ¿Hay salida para todo esto? Y en medio de esa situación, llega Jesús en medio de su frustración, en medio de esa incredulidad, en medio de esa tristeza, en medio de su vulnerabilidad, y Él les dice, la paz sea con ustedes. Y allí es donde te quiero aclarar, la paz del Señor no era cualquier paz, no era como un saludo, darle la mano a alguien, no era así. Fíjate lo que dice en Juan, Él quiere enseñar cómo es su paz. Juan 14, 27. La Biblia dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Fíjate. Es decir, la paz que yo doy, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Y aquí está mi primer punto o subpunto aquí es que Dios nos da paz en la mente. ¿Cómo es que paz en la mente? Ante toda esta batalla que estamos viviendo, ante malas noticias,
no tenemos suficientes pruebas, somos un país con el mayor crecimiento, dice que en Latinoamérica habrán muchos muertos, han estado diciendo aún en las calles, este virus es una conspiración y tantas cosas que nosotros estamos escuchando, ¿verdad? Que está aumentando los contagios, etcétera, etcétera, pero no, la paz en la mente es un regalo de Dios y en medio de esta circunstancia nosotros vamos a tomarnos de su palabra. El Señor nos dejó su palabra para poder renovar nuestros pensamientos. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.